Bien, chicos y chicas, vamos con la última clase de contenidos de este curso de Seminario de Investigación 1 llamado Fundamentos de la Investigación. Este es un capítulo, en verdad se trata justamente de algunos elementos conceptuales relacionados con el capítulo llamado Fundamentos de la Investigación, em, pero que en verdad, bueno, ya lo habíamos estado escribiendo hace bastante tiempo, desde el principio del curso, pero ahora, más que nada por el orden que está planteado el programa del curso por la escuela, está como en esta parte. Me hubiese gustado quizás tratarlo un poquito antes, pero bueno, acá estamos y estamos antes de la entrega final, así que es importante tenerlo como em, eh, tenerlo en vista para justamente la redacción de ese capítulo. ¿Por qué debemos fundamentar la investigación que queremos realizar? Esto es importante. Porque tenemos que justificar cuáles son las razones y que estas no parezcan, o que estas nos parezcan, o cuáles son las que nos parecen importantes, no solamente como una cuestión personal y motivación, o de motivación personal, sino que como una cuestión relevante para la ciencia. Entonces, en este capítulo van justamente esas dos cosas un poquito mezcladas, pero bueno, finalmente vamos a hablar un poquito de cuáles son algunos de estos elementos que deberían estar. Entonces debemos explicar de forma detallada por qué es conveniente y por qué esto beneficia a la ciencia propiamente tal, pero también a los grupos humanos, a la sociedad en general, etcétera. Sobre todo porque estamos en un ámbito de la ciencia que tiene mucha relación con la sociedad, ¿cierto? Cuando hablamos de ciencias básicas, quizás ahí es un poquito más abstracta la idea de aportar a la sociedad, ¿cierto? Cuando, no sé, se estudia el núcleo del átomo en física, es más raro o o es muy indirecto, a pesar de que evidentemente eso va a tener como relaciones o cuestiones prácticas en el futuro. Es raro conceptualizar o una fundamentación social, pero estamos en arquitectura y estudios urbanos, por lo tanto también esta idea del aporte que nosotros hacemos en la medida que investigamos es bastante más directo y por lo tanto debemos cuidarla un poco más. Un investigador o investigadora debe saber cómo acentuar su argumento respecto de los beneficios a obtener y los usos que se le dará a o en qué medida aporta esta investigación, sin que esto se vuelva utópico, ¿cierto? Típico que aparecen en los objetivos de investigación, cuestiones como cambiar la forma en que se hace tal cuestión en Chile o en el mundo. Y es como, los objetivos también tienen que ser aterrizados al pequeño aporte con humildad que vamos a realizar con nuestra investigación más bien acotada que extensa. Entonces también cuidado con ese tipo de fraseo, se los he corregido también a varios y a varias. Esa idea de objetivos que no tienen ningún sentido como objetivos, sino que son más bien como aspiraciones eh, fun- eh, que fundamentan ideas más bien poco reales. Em, Hernández Sampieri, ¿cierto? Que es como uno de los principales autores relacionados con temas de metodología de la investigación, junto con Fernández y Batista, que desarrollan este libro con el que hemos trabajado bastante este semestre, dicen, es necesario justificar el estudio mediante la exposición de sus razones, el para qué y el por qué del estudio. Algunos consejos prácticos respecto de esta justificación es contar con información de calidad para argumentar adecuadamente. En este sentido, sería ideal tener datos estadísticos, datos históricos para contextualizar la importancia de la investigación y también conocer un poco cuál es el grupo eh, al que se busca mejorar la calidad de vida, por ejemplo, en términos de estudios urbanos o distintas cuestiones. Conocer que se ha investigado sobre la temática que te interesa, eso también es súper importante, por lo tanto la motivación, y por eso quizás está en esta parte del curso y no antes. Muchas veces a la medida que uno va leyendo, en verdad ahí es cuando reconoce, porque al mismo tiempo va afinando la pregunta de investigación y busca cerrar una brecha de conocimiento que conoció, no al principio, sino que después de leer mucha investigación relacionada, cuando después que uno construyó el primer marco teórico, es cuando uno sabe mejor por qué se fundamenta mi investigación. Por eso también es importante considerarlo ahora. Considerar declaraciones de expertos, ya sea a través de noticias, por ejemplo, o trabajos académicos, donde un experto diga es importante seguir profundizando sobre esto. Elaborar una lista de las principales ideas que se tengan para justificar el desarrollo de la investigación.
Al mismo tiempo, les comentaba previamente que hay distintos tipos de motivación, o sea, distintos tipos de justificaciones. La primera, y que son complementarias, deberían estar, de hecho, en una buena justificación de investigación, deberían estar todas las que vamos a mencionar a continuación. La primera es la relevancia social, ¿cierto? El por qué, para qué es lo que se busca y para qué se busca, para qué servirá y a quién le servirá. La trascendencia de este estudio, su utilidad, sus beneficios, preguntarnos, ¿cierto? También es importante preguntar sobre la investigación, si realmente tiene alguna utilidad la información que estamos desarrollando, si se va a cubrir alguna brecha de conocimiento, también podría ser interesante en términos sociales, a pesar de que tiene más bien relación con otro tipo de relevancia que vamos a comentar a continuación, y si se va a utilizar algún modelo nuevo para recolectar información, que también puede ser interesante, como aportar. Por otro lado están las implicancias prácticas, bajo la pregunta si realmente tiene algún uso la información. Esto tiene que ver principalmente con investigación aplicada, pero bueno, también tiene mucho que ver, de hecho, mucha de nuestra investigación es el primer paso de una investigación aplicada, por ejemplo. Permite, o cuáles son las implicancias prácticas, pueden ser la identificación de carencias o necesidades, de fortalezas u oportunidades, la identificación del carácter estratégico respecto a una visión global del desarrollo local, todas cuestiones que tienen que ver justamente con algunos de los aspectos relacionados con los estudios urbanos y la arquitectura, que tienen que ver justamente con el aspecto más bien de la aplicación de la disciplina, más que de la investigación, pero bueno, también hay algunas cuestiones. La mayoría de nuestras investigaciones justamente dan pie a cuestiones proyectuales posteriores, no ahora, pero sí quizás en nuestro proyecto de título. Esta investigación nos va a alimentar una parte teórica respecto del tema que estamos investigando y de lo que queremos proyectar en el futuro. La relevancia social, que tiene que ver justamente con esa trascendencia, utilidad y beneficio, son cuáles de los conocimientos y aprendizajes que se obtienen de nuestra investigación permiten ofrecer respuestas significativas a determinado problema social o natural. Cuando digo natural, digo ambiental, de sustentabilidad, por ejemplo. ¿Cuánto de nuestra investigación aporta a generar soluciones a problemas teóricos o prácticos de tipo social, político, económico, educativo, etcétera? Y por último, evaluar si nuestra investigación permite formular políticas o forma parte de estudios que aportarían a desarrollar mejores políticas, planes, proyectos, programas de tipo estatal, o el mejor desenvolvimiento de algunas actividades o de la solución de ciertas actividades prácticas relacionadas con justamente estas herramientas de política pública. También es importante saber si nos insertamos en un tema, una disciplina que tiene directa relación con cierta política pública. El valor teórico justamente tiene que ver con esa pregunta de si se va a cubrir alguna brecha del conocimiento específica. Normalmente también las investigaciones tienen un valor teórico importante, no solamente el valor empírico, ¿cierto? O de la aplicación o de la investigación aplicada, sino que también estamos entrando en algunas teorías en las que podemos aportar, sobre todo porque no hay investigación quizás tan profunda, tan detallada respecto de algún lugar en la ciudad o etcétera. En ese sentido podemos establecer si el estudio llena algún vacío cognitivo, ¿cierto? Llena algún sector de la teoría que no está cubierto, que no está profundizada, contribuye a apoyar una teoría a reformularla. Esto ya es un poquito más ambicioso, tiene que ver más bien con otro tipo de investigaciones de magíster o de doctorado, donde sí hay una relación mucho más directa con la teoría y tratamos de aportar en términos de hallazgos de investigación. Em, Podemos preguntarnos también si se logra profundizar en cuanto a alguna teoría o problemática teórica, ya no de política pública, sino que teórica propiamente tal. Se logra también alguna nueva perspectiva o punto de vista sobre el problema seleccionado. También hay muchas investigaciones que apuntan justamente a aportar con un nuevo punto de vista sobre un tema que ya se ha analizado, pero no desde el punto de vista original que se propone. La utilidad metodológica, que es lo que les comentaba antes de justamente esta pregunta de si la metodología que estamos utilizando es nueva y permite recolectar información sobre justamente cómo se recopiló la información. No solo la información en sí, que también, pero también si nosotros estamos innovando metodológicamente, podemos desarrollar justificación de la investigación respecto de justamente desarrollar una nueva metodología. Y en ese sentido, bueno, esto tiene relación con justamente estas investigaciones que no tienen o que no aportan mucho en términos de
la problemática, ¿cierto? La problemática ya es conocida, ya ha sido investigada, pero nunca ha sido investigada quizás con la técnica o el instrumento que nosotros vamos a desarrollar. En ese sentido, nuestro aporte es más bien metodológico. Con nuestra investigación podríamos o ayudaríamos a crear un nuevo instrumento para la recolección o análisis, también podríamos tener como algún valor nuestra investigación respecto justamente de crear nuevos instrumentos para la recolección de datos. Em, entonces, con eso, en verdad, habríamos cubierto justamente todas las posibles aristas en que nuestra investigación aporta, ¿cierto? De nuevo, para repasarlos un poquito, puede tener implicancias prácticas, ¿cierto? Relacionadas con la investigación aplicada, ¿cierto? Sí, la información que vamos a desarrollar va a aportar, ya sea el diagnóstico de ciertas cuestiones urbanas o arquitectónicas, o a fortalecer cierto carácter estratégico, o a entender una visión global, etc. La relevancia social, que tiene que ver justamente con la trascendencia de la investigación en términos de beneficios a ciertos grupos, beneficios de ciertas políticas públicas, beneficio educativo, económico, político, social. El valor teórico, que tiene que ver justamente con qué brecha de conocimiento estamos tratando de cubrir, si estamos aportando en términos de teoría, si estamos reformulando alguna teoría, si estamos proponiendo detalles sobre alguna teoría, profundizándola, o si estamos aportando metodológicamente con nuevas formas de investigar quizás temas que ya han sido investigados a través de nuevos procedimientos y nuevas formas de hacerlo. También podríamos estar aportando en términos metodológicos. Entonces, allí se construye, y por eso quizás está en esta parte, cuando ya tenemos un poquito más pensado cómo se va a desarrollar esta investigación, ya podemos volver al capítulo de fundamentación y reescribirlo en función de estos elementos. Esa es la última clase. Asociada a esta última clase vamos a tener una encuesta final del curso que va a formar parte, ¿cierto? No hay que dejar comentarios en esta clase, ni preguntas ni dudas, sino que hay que completar ese formulario, que es más bien una encuesta sobre el desarrollo del curso y sobre todo de cómo ha funcionado de manera online. Así que eso, esta es la última clase y bueno, tenemos nos vemos pronto en estas últimas clases más bien de corrección del proyecto, antes de cerrar el curso con la revisión final y las calificaciones finales. Así que eso, nos vemos.